Buenas tardes, hoy hablaremos sobre tumores óseos. La Sociedad Americana contra el Cáncer estima que en el año 2020 se diagnosticarán alrededor de 3.600 nuevos casos. Se prevé alrededor de 1.720 muertes a causa de estos tipos de cáncer y los casos de cáncer de hueso primario representan menos del 0,2%. En los adultos, más del 40% de los cánceres de hueso primario son condrosarcoma, seguido por osteosarcomas en un 28%, condroma en un 10% y los tumores de Ewing en un 8%. También encontramos los histiocitomas fibrosos malignos y los histiosarcomas. Estos van a representar solamente el 4%. Los casos restantes son varios tipos de tumores de hueso poco comunes. Eso en cuanto al adulto. En niños y adolescentes menores de 20 años, el osteosarcoma representa el 56% y los tumores de Ewing un 34%. Son mucho más comunes que el condrosarcoma en un 6%. Los condromas también son más comunes en el adulto, menos del 5% de ellos se van a presentar en pacientes menores de 20 años. Hablando de la clasificación de los tumores óseos, tenemos que saber que los tumores se clasifican los óseos primarios, como los osteosarcomas, los que se desarrollan sobre lesiones óseas preexistentes, como los osteosarcomas de Payet, sobre un hueso dañado por radiación, son los sarcomas pélvicos por lesión uterina, invasión, los que invaden partes blandas vecinas, como los rhabdomyosarcomas, y los primarios de articulaciones, como los biomas, y también tenemos los metastásicos del esqueleto, que son los más comunes en el adulto. También tenemos la clasificación de la OMS, que ellas los van a clasificar como benigno, intermedio y maligno. Entre ellos tenemos los formadores de hueso, los formadores de cartílago, los formadores de tejido fibroso, de células redondas, los miológenos, los lipógenos. También tenemos los miogénicos, los vasculares, los neurogénicos de estirpe no filiada y las lesiones pseudotumorales. En cuanto a ellos, vamos a tener que los tumores en sí los vamos a dividir, van a tener la misma división tanto para benignos como malignos, y ellos los vamos a subdividir en primarios, secundarios o metastásicos. Otra de las clasificaciones que se conocen son la clasificación de Henniker. Esta clasificación se basa en tres parámetros: el grado histológico del tumor, extensión local de la lesión y presencia o ausencia de metástasis. En cuanto al grado histológico, es el mejor parámetro para calcular el riesgo de sufrir metástasis. Tenemos que los grados 0 son tumores benignos, los grados 1 son tumores malignos de bajo grado, los grado 2 son tumores malignos de alto grado. Ellos también, otro de los ítems que ellos hay que tomar en cuenta es la localización y extensión de la enfermedad. Se descubren basándose en si se limita o no a su compartimiento de origen, lo que indica probabilidades más elevadas de metástasis. Entonces, esto lo vamos a clasificar por letra. Por ejemplo, la letra A, si está limitada dentro de las estructuras anatómicas que dio origen a la neoplasia; la B, si
si está fuera de las estructuras anatómicas que dio origen a la neoplasia. El T1 son intracapsular, T2 extracapsular o intracompartimental y los T3 son extracapsular y extracompartimental. La extensión o distancia de la enfermedad, eso es la M, entonces tenemos M0 sin metástasis regional o a distancia y M1 con metástasis regional o a distancia. Con los parámetros anteriores, los tumores del sistema musculoesquelético se pueden dividir en dos grandes grupos, como ya los habíamos dividido en benigno y en maligno. Entonces, la clasificación de Henkel también es de utilidad para evaluar la sintomatología de las lesiones tumorales musculoesqueléticas, la cual varía de acuerdo al estadio de la misma, como se observa en este cuadro. También tenemos que los tumores óseos también se pueden clasificar o por su distribución según la edad de presentación. Entonces, en cuanto a la edad de presentación, tenemos que de 0 a 9, los tumores más comunes son los histiocitos de células de Langerhans o los sarcomas de Erdwig de 10 a 19. Tenemos los osteosarcomas, el sarcoma de Erdwig, los osteomas osteoides y los condroblastomas. De 20 a 29 años siguen de primer lugar los osteomas, los tumores de células gigantes y los condromas. De 30 a 80 años, los más comunes son los mielomas y los metastásicos. En cuanto a la teología, este, hay varias teorías, pero las más conocidas son de causa desconocida, alteraciones genéticas, infarto óseo, osteomielitis crónica y la radiación también pueden ser causa de tumores óseos. Entre los síntomas y signos, los más comunes es el dolor, el edema, la presencia de masa palpable y las fracturas patológicas. El diagnóstico se va a hacer radiológico como patológico. Es la manera de diagnosticar este tipo de lesión. Entre la localización, sabemos que lo podemos localizar a través de la diáfisis, de la metáfisis y de la epífisis. En cuanto a los tumores más comunes de la diáfisis, tenemos los osteomas y tenemos la displasia osteofibrosa, mientras que en la metáfasis los más comunes son los fibromas, los condromixoides y también tenemos los osteocondromas y los osteosarcomas. Los podemos encontrar tanto en la metáfasis como en la epífisis. Y los de la epífisis, los más comunes, son los tumores de células gigantes, los condroblastomas y también los osteocondromas articulares. Entrando en sí en lo que son los tipos de tumores, vamos a nombrar solamente los más comunes. Entre esos están los osteomas, que es una tumoración benigna formada por tejido óseo maduro, predominantemente laminar de crecimiento lento. Es más común en varones que en mujeres. La edad comprendida va entre 5 a 30 años y radiológicamente se caracteriza por una zona de engrosamiento cortical con dolor de características inflamatorias. Esto más que todo, los huesos más afectados son los huesos del cráneo. Aquí podemos ver una radiografía donde se revela una masa lobulillar densa en el seno frontal que se ajusta al contorno del seno. Y aquí podemos ver en la otra imagen un gran osteoma
exofístico de la bóveda del cráneo que afecta el hueso frontal derecho y el techo de la órbita derecha que invade el contenido de la órbita derecha. Aquí muestra grandes extensiones intracraneales con márgenes lobulados que comprimen el lóbulo frontal derecho. Vamos a hablar ahora de lo que son los osteosarcomas. Eh, los osteosarcomas van a estar dados por la formación de tejido osteoide por células tumorales. El cuadro clínico se va a presentar en un 20% de los tumores óseos y el 75% ocurre en jóvenes menores de 20 años con masas dolorosas de crecimiento progresivo y fractura radiológica. Radiológicamente compromete metáfisis de los huesos largos con formación de espículas y levantamiento del periósteo. En la morfología vamos a ver que es una masa, que son masas grises con áreas de hemorragia necrosadas y también vamos a encontrar lo que son áreas quísticas. En los osteosarcomas, los huesos más comunes vamos a encontrar el fémur y el húmero. Son los que tienen mayor prevalencia con este tipo de lesiones. Aquí podemos ver lo que es un osteosarcoma en la primera imagen de alto grado con extensión a tejidos blandos que surge en el fémur distal, mientras que el osteosarcoma de alto grado que afecta extensa del húmero del número proximal hay invasión de tejidos blandos y la radiografía muestra una lesión lítica expansiva y destructiva en el peroné proximal que afecta tanto a la metáfisis como a la epífisis. Tumores formadores de cartílago. Tenemos que los tumores formadores de cartílago son neoplasias caracterizadas por la formación de una matriz de tejido eh, cartilaginoso. En ellos tenemos los veninos como los exostosis o osteocartilaginosas y los condromas. También tenemos los fibromas condromixoide y los condroblastomas. En cuanto a los malignos, sabemos que son los condrosarcomas, los más comunes. Aquí podemos ver en una resonancia magnética, muestra la verdadera extensión del tumor. Se observan que los bordes están bien definidos del tumor y en el tejido blando. Y también tenemos los osteosarcomas que involucran un dedo. Las imágenes son esenciales para documentar la extensión extraósea. Tenemos también los tumores cartilaginosos atípicos central. En ellos vamos a encontrar lo que son los condrosarcomas grado 1, que es central. Se dice que es un cartílago hialino localmente agresivo, produciendo neoplasias que surgen de la médula del hueso. Aquí tenemos que tomar en cuenta que tenemos los centrales convencionales, que son los tumores que se originan centralmente dentro del hueso sin un precursor benigno. Y por lo contrario, también tenemos los centrales convencionales secundarios, que son tumores que surgen centralmente en el hueso en asociación con
en condroma preexistente. Y también tenemos los tumores cartilaginosos atípicos, periféricos, secundarios y los condrosarcomas grado 1. Los periféricos secundarios es un agente localmente agresivo, es una neoplasia productora de cartílago hialino que surge dentro de la capuchón cartilaginosa de un osteocondroma preexistente. ¿Y cuáles son los condromas centrales en grado 2 y grado 3? Son centrales porque están a nivel intramedular, son de grado intermedio, son grado 2, y tenemos los de alto grado que son los grado 3. Y ellos van a ser unas neoplasias malignas productoras de la matriz cartilaginosa. También tenemos lo que son los condrosarcomas mesenquimatosos, que es un maligno de alto grado, un tumor mesenquimatoso primitivo bifásico con unas estructuras bien diferenciadas, componentes organizados de cartílago hialino, presentan de 2 al 4% de todos los condrosarcomas y afectan principalmente a adolescentes y adultos jóvenes, con un amplio rango de edad. La inmunohistoquímica vamos a encontrar que las células tumorales pueden ser positivas para proteínas C100, CD99 y SOS. Los condromas desdiferenciados es un subtipo de condrosarcoma. Este subtipo tiene el bimórfico, apariencia histológica con un condrosarcoma convencional con componentes y una transición abrupta a un alto grado. No sarcoma cartilaginoso, los sitios comunes que afectan son el fémur en un 46%, la pelvis en un 28%, el húmero en un 11% y la escápula en un 5%. El rasgo son las mismas mutaciones independiente en qué hueso se encuentre, y va a ser el P53 y el IDH. También tenemos lo que son los hemangiomas epiteloides del hueso, que es localmente neoplasia vascular agresiva que surge en el hueso. Está compuesta de células que tienen una morfología epiteloide y endotelial. Histológicamente vamos a ver el hemangioma epiteloide, un hemangioma epiteloide que tiene un lobular su arquitectura va a ser lobular, y las células tumorales epiteloides van a formar luces vasculares y crecen en hojas sólidas. También tenemos lo que son los tumores malignos de células gigantes. Es un tipo de tumor localmente agresivo y rara vez metastásico. Es una neoplasia de tamaño compuesta de estromas mononuclear neoplásica de células mezcladas con macrófagos y gigantes similares a osteoclasto celular. Aquí podemos ver cómo se evidencia una lesión de células gigantes. Esta es una radiografía convencional, muestra una lesión lítica con un margen bien definido, pero no esclerótica, que afecta la metáfisis y la epífisis. Y en la imagen de al lado podemos ver una resonancia magnética que muestra una lesión predominantemente sólida, metadificiaria, distal expansiva en el fémur izquierdo. Hay un adelgazamiento cortical difuso del fémur distal medial que recubre la lesión y edema, y hay un edema que realza del periósteo. También podemos encontrar otro tipo de tumores que son los tumores de célula redonda pequeña, indiferenciadas
como son los sarcomas de hueso y tejido blando. Son molecularmente heterogéneos. Los grupos están caracterizados por la proliferación de células redondas primitivas. En esto podemos encontrar lo que es el sarcoma de Ewing, que es un sarcoma de células pequeñas y redondas con un gen de fusiones que involucran a un miembro de la familia del gen F, generalmente es el WSR1 y un miembro de la familia del ETS, que son de factores de descripción. Aquí podemos ver un defecto subperióstico, como se ve aquí, que resulta ser un sarcoma de Ewing en la biopsia. En la imagen de al lado se observa una translucidez heterogénea en la cabeza y el cuerpo del húmero derecho, que también es característico de una lesión de un sarcoma de Ewing. Esos son los tipos de lesiones más comunes que podemos ver en cuanto a lo que son los tumores óseos. Hay muchísimos más, pero los más comunes van a ser estos tipos que les presenté. Juliet le tocará hablar sobre lo que son el estadiaje y tratamiento de los, de los tumores óseo. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Por ejemplo, que los tumores formadores de hueso, según la edad, el sexo, la localización y el comportamiento y tratamiento, los más comunes son los osteomas, se van a presentar entre los 40 y 50 años, es mayormente en el sexo masculino. Su localización va a ser a nivel de los huesos del cráneo y los huesos faciales. Su comportamiento se va a comportar como un tumor benigno y el tratamiento es quirúrgico, resección local y amplia. Lo otro que tenemos que tomar en cuenta son los osteomas osteoides, que se van a presentar entre los 10 y 30 años de edad, más común en hombres que en mujeres, y se localizan más que todo en fémur, tibia, húmero, y estos van a ser a nivel de la metáfasis. Su comportamiento va a ser como un tumor benigno doloroso y el tratamiento es quirúrgico con curetaje y resección en bloque. Tenemos lo que son los osteoblastomas, que van de 10 a 30 años, igualmente mayor en el sexo masculino. La localización va a ser a nivel de vértebras, tibia, fémur, húmero, y también van a ser de la metáfasis. Van a ser benignos y el tratamiento sigue siendo quirúrgico con un curetaje más una resección en bloque. Y los osteosarcomas se van a presentar a nivel entre las edades comprendidas de 10 a 25 años, mayor en el sexo masculino que en el femenino. Se van a localizar en fémur, tibia, húmero y lo que es el maxilar. Va a ser, se va a dar a nivel de la metáfasis. Su comportamiento es completamente maligno y el tratamiento es quirúrgico. Hoy por hoy se dice que en algunos casos se debe hacer preservamiento, se debe preservar el miembro. Entre los tumores formadores de cartílago, también vamos a tener lo que son los benignos. Vamos a tener lo que son los benignos y los malignos. Entre los tumores benignos vamos a tener los osteosarcomas, se van a presentar de 10 a 30 años de edad, mayor en el sexo masculino que en el femenino. La localización va a ser en fémur, tibia, húmero, y su comportamiento va a ser benigno y el tratamiento
tratamiento es quirúrgico y casi siempre los pacientes son, si el paciente está asintomático, es que se realiza la intervención. Los condromas van de 10 a 40 años, igual mayor en el sexo masculino que en el femenino. Se localiza más que todo en manos, pies, en la diáfisis. Son benignos y el tratamiento es quirúrgico por medio de un curetaje. Los condromas blastomas van de 10 a 25 años. Se va a localizar más que todo en fémur, tibia, húmero y a nivel de la epífisis. Su comportamiento va a ser benigno y el tratamiento va a ser con curetaje y con un injerto óseo. Y también tenemos los fibromas condromixoides que van entre de 10 a 25 años, es la edad promedio, mayor en el sexo masculino que en el femenino. Se presentan iguales tanto en el sexo masculino como en el sexo femenino y se localizan a nivel de tibia, fémur y pies y se van a dar a nivel de la metáfasis. Su comportamiento es benigno y la resección es una resección quirúrgica en bloque. En cuanto a los malignos, tenemos los condromas, que su edad promedio va a ser entre 40 y 60 años, mayor en el sexo masculino que en el femenino. Los sitios de localización va a ser el sacro, el coxis y la clavícula. Su componente es maligno y el tratamiento es quirúrgico más radioterapia. Los condrosarcomas, que van de 30 a 60 años, es mayor en el sexo masculino que en el femenino. Su localización va a estar dada a nivel de la pelvis, tobillo, fémur, y estos se van a dar a través en la diáfisis, con un comportamiento maligno y el tratamiento es una resección local amplia. Y otras las clasificaciones que tenemos que tomar en cuenta son las de otros tumores. Los tumores de células gigantes, la edad promedio va de 20 a 40 años, es mayor en el sexo femenino que en el masculino. Su localización va a ser a nivel de fémur, tibia y radio y va a afectar en la metaepificia, se va a afectar a través de la metaepificiario. Y su comportamiento es benigno, pero es agresivo. Y el tratamiento es una resección en bloque y después tiene que ir a crioterapia. También tenemos los sarcomas de Ewing, que son de suma importancia. Las edad promedios van de 5 a 15 años. Ya se dice que cuando va de 15 a 20 años ya tienen un comportamiento más agresivo. Es más común que se presente en mujeres que en hombres y su localización va a estar dada en lo que es el fémur, la pelvis, la tibia y el húmero. Y esto va a afectar lo que es la diáfisis de estos huesos. Su comportamiento va a ser maligno. Se debe tratar con quimioterapia. Posteriormente, se debe ver si se puede hacer una cirugía, se puede realizar la cirugía y en muchos casos se debería realizar radioterapia dependiendo lo que reporte la biopsia. Y también tenemos los mielomas múltiples, que su edad va de 40 a 60 años, es mayor en el sexo masculino que en el femenino, va a afectar lo que son las vértebras, la pelvis y las costillas y el cráneo. Su comportamiento es maligno y el paciente, el tratamiento es con quimio y radioterapia. Y por, y por último, vamos a hablar de lo que son los tumores metastásicos. Principalmente este tipo de tumores, el paciente va a presentar dolor,
Los carcinomas primarios, los más comunes, son de mama, próstata, riñón y tiroides. Y radiológicamente se ven lesiones multifocales, líticas, plásticas o mixtas. Esto se va a ver, estos son los tipos de lesiones que se van a ver en la gammagrafía ósea. Y este tipo de tumores tiene que ir a tratamiento. Bueno, muchas gracias. Esto así concluye mi seminario.